Como ustedes sabrán, pues la estadística no es algo nuevo. Desde hace mucho tiempo se ha tenido estudios acerca de estadística para poder llevar diferentes formas de conteo, eh, diferentes formas de llevar registros de nacimientos y diferentes formas para poder llevar alguna forma de estabilizar algún tipo de estudio o fenómeno que se esté dando en este caso. Entonces, creo que durante mucho tiempo vamos a tener conocimientos de civilizaciones que han tenido una forma sencilla para poder estudiar la estadística. Por ejemplo, en historia, ustedes podrán saber de que llevaban estadística por medio de rocas, por medio de pictogramas que se utilizaban para poder saber cuántas personas vivían en una cueva. Se utilizaban pieles para poder llevar esa situación de conteos, palos de madera que ayudaban también a ir dejando rastros, por ejemplo, de cuántos animales o cuántas personas están bajo su cargo. Entonces, esto es un conocimiento que se tenía desde hace mucho tiempo y se llevaban estos registros de diferente manera, inclusive para hacer siembras y cosechas. eh, las personas pudieron llevar sus conteos de tal manera para poder ver cuándo era la fecha correcta de sembrar y cuándo era la fecha que podría hacerse para tener para sembrar y para poder cosechar. Entonces, todos estos datos y registros que habían quedado ayudaban a las personas a poder eh, llevar una forma específica y un conteo para poder ver cuándo es que se podía hacer algo, cuántas personas se tenían, cuántas personas vivían en tal lugar. Y esas eran las formas específicas que nos servían para poder llevar diferentes formas. Permítame, que yo creo que alguien estaba solicitando ingresar. No, creo que no. Había escuchado que alguien estaba queriendo accesar, pero al parecer no fue así. Entonces, como les comentaba, eh, hay una gran historia a partir de estos registros que nos ayudaban a tener conteos. Por ejemplo, en el año 3000, en los años 3000 antes de Cristo, había una cultura que era la cultura babilónica. Voy a ponerla aquí. La cultura babilónica usaban diferentes tablillas de arcilla para recopilar qué datos habían en las tablas de los egipcios y analizaban los datos de la población y la renta del país para poder hacer una construcción de pirámides, poder llevar diferentes tipos de construcción que ustedes pueden ir observando que en Egipto precisamente las construcciones que se tenían pues eran de llevar mucho proceso, entonces necesitaban mucha mano de obra que sirviera para poder llevar todo ese proceso. Entonces, por ejemplo, en el siglo 21 antes de Cristo, hay registros bíblicos, por ejemplo, en números, en crónicas, que incluyen algunas partes de trabajos de estadística. Inclusive el texto de números el libro de números, perdón, es precisamente para los datos estadísticos que se tenían en esa época.
Entonces podemos ver ya conocimientos que se tenían aún en la región para poder llevar conteos específicos de todo esto. El primero que también, el primero contiene de estos, de los números, del libro de números, contiene censos de la población de Israel, y el libro de Crónicas describe el bienestar material de las diversas tribus judías que se tenían en ese momento. Entonces, más con el pasar del tiempo, por ejemplo, en el año 2238 antes de Cristo, vamos a escribir que este es otro dato importante. El emperador Yao dispuso a efectuar el censo de la población en el caso de la cultura china. Ellos empezaron a llevar censos poblacionales y catastro para que se pudiera llevar el control en la región de China. En la República, también Platón hace mención del asunto del Estado, que incluye una información de forma estadística. Por lo que aquí hacen una relación, Platón hace una relación de la palabra estadística y la hace como una referencia de la palabra Estado. Entonces hace una mención de que el proceso estadístico ya tiene una forma en el caso de llevar conteos para el Estado. Volviendo nuevamente a la Biblia, los hebreos utilizaban también mucha información estadística. En la Biblia se habla de varias formas, inclusive ustedes podrán observar en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se menciona el censo que tenía Moisés por las instancias de Jehová, que señala en los libros, ¿verdad? Además de enumeraciones similares que tenía, por ejemplo, en el nacimiento de Cristo, precisamente ustedes podrían o leer, o los que han leído, podrían saber de que en el momento en que estaba en la gestación eh, de, de, María, pues estaban yendo a censarse por medio de donde había nacido José. O sea que los conocimientos, como les digo, estos conocimientos de estadística no son nuevos, pero sí ayudan para poder llevar, para poder conocer cómo han sido los procesos de estadística conforme a lo que se va evolucionando en el, ¿cómo se llama? En el tiempo. Viéndolo ya directamente en Guatemala, los conocimientos que se tenían de estadística, pues ustedes podrán saber que hay, hay conceptos que se tenían con mucho tiempo de antelación por medio de los mayas, que ellos llevaban sus registros. Hay cuevas, inclusive hay rastros en las pirámides, en las partes de donde vivían los mayas, en Tikal, por ejemplo, en las ruinas, hay registros donde ellos llevaban sus formas de transmitir esos conocimientos. Pero con la venida de los españoles hacia Guatemala, significó también que ellos traían elementos culturales, ideas para los procedimientos administrativos. Aquí una de las cosas que sobresalió es la solicitud por parte de la corona española de los datos estadísticos. Y esto tenía un fin muy lógico. El fin lógico de pedir esta situación era para que así se pudiera dar un tributo al rey, ¿verdad? Entonces era una forma de también llevar un conteo para que se diera un tributo y esto fuera para la corona española. Entonces, la iglesia también comienza a llevar registros estadísticos que eran vitales,
como los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, aquí acatando las disposiciones que fueron mandadas por el Concilio de Trento, que era la parte donde se pedían esos registros estadísticos. Los documentos que se utilizaban en ese momento para registrar a las personas de un pueblo son nombrados en los censos o padrones. Los padrones eran mandados a levantar por parte de las autoridades correspondientes en este caso del rey, y las autoridades coloniales de Guatemala. Ustedes sabrán, por ejemplo, que aún hoy en día todavía sigue habiendo bastantes registros estadísticos. Permítanme un momentito, por favor. Solo denme un momentito. Perdón. Les estaba comentando que en Guatemala habían registros estadísticos, y estos registros estadísticos todavía siguen siendo vitales. Por ejemplo, se llevan registros en las iglesias y todo, pero hay una religión que tengo el conocimiento que ellos son los que van a preguntarles, porque llevan todos los registros de nacimientos y toda la estadística bastante notable, que son los mormones. Ellos tienen buenos registros acerca de todos los antepasados. Inclusive, los mormones son consultados en esa región para hacerles sus preguntas acerca de dónde vienen, por ejemplo, qué culturas fueron creadas a través de ellos, cuáles son las mezclas que tienen. Entonces, consultan a esta religión porque ellos llevan el mejor registro estadístico. Bueno, entonces, hablando un poquito más en Guatemala, estábamos observando que toda la estadística que se llevaba en Guatemala era para el tributo al rey. Solo vamos a colocarlo aquí para que ustedes lo tengan. Bueno, como les estaba comentando, con el pasar del tiempo, se llegó el momento en que Guatemala quería ser independiente. Entonces, en el 1 de mayo de 1821, 4 meses antes de proclamarse la independencia del 15 de septiembre, la Comisión de Gobernación tomó providencias para la realización de las estadísticas con el Congreso de los que eran representantes de las antiguas provincias desde el 1823. Que en este caso nacen, después de estas ideas, nacen las Provincias Unidas de Centroamérica, indicándose el requerimiento para integrar las estadísticas y regular las administraciones como nación, ¿verdad? Es lo que, donde se levantaron los padrones. Un poquito más adelante, por el año 1825, se nombra una comisión para la formación de nuevas estadísticas. Sus objetivos, quedaron plasmados en el acuerdo que se hizo el 13 de julio de 1825, por lo que en ese momento se tomó la comisión para la compilación de datos de distintas instituciones con el objeto de formar las estadísticas. En Guatemala existieron bastantes censos, han existido bastantes censos, y supuestamente cada año se va haciendo un censo y haciendo un estudio socioeconómico del país para poder
llevar a cabo diferentes formas y diferentes, bueno, supuestamente el fin es para que llevar el control de los guatemaltecos, pero ya sabemos de que muchas veces, a veces las estadísticas son utilizadas para otros fines que no tienen mucho sentido hoy en día. Entonces, el primer censo se hizo en el año 1778 y se tenían los siguientes habitantes. Se tenían 396,149. El segundo censo se hizo en el 1880, teniendo ya 1,224,602 personas. El tercer censo se hizo en el 1893, teniendo 1,364,678 habitantes. El cuarto censo se hizo en el 1921. En este caso ya teníamos 2,004,900 habitantes. Quiero que se den cuenta, en los primeros 4 censos, ¿cada cuánto se hacía? ¿Cada cuánto se hacía? Por ejemplo, la distancia que hay entre el primer censo y el segundo censo, ¿cuántos años pasaron? Casi 100 años. Ajá. Ahora miremos del segundo censo al tercer censo. Fueron prácticamente 13 años. 13 años. Y del tercero al cuarto, 28 años. muy bien. Entonces, si ustedes observan, ya se empezaron a hacer de forma más frecuente. Anteriormente, pues, se tenía un registro y la distancia era bastante grande, y era más de 100 años. Ya después se fue cambiando a 10 años, a 20 años. Entonces ha tenido diferentes formas de llevar la estadística. Por ejemplo, el quinto censo ya se hizo en el 1940 y acá tenían 2,400,000 habitantes. El sexto censo se hizo en el 1950 teniendo 2,790,868. Y conforme iba avanzando, vamos a ir colocando los demás aquí. Por ejemplo, el séptimo censo se hizo en el 1964, teniendo 4,287,997. El octavo censo se hizo en el 1973, teniendo ya 5,160,221. Y el noveno se hizo en el 1981, teniendo 6,043,559. Entonces podemos observar que precisamente había mucha diferencia, no se tenía un dato específico de cada cuánto se hacían estos censos, pero sí podemos señalar algunas cosas que son importantes a partir de los censos que son modernos en Guatemala. Quiero mencionar que en el 1893, que vamos a señalar acá, en el 1800, permítanme, solo vamos a colocarlo con otro color.
1893, se va a crear la Dirección General de Estadística. Y aquí se levantó, fue cuando se levantó el censo, el 26 de febrero del 1893, que fue el tercer censo según lo que nosotros estamos viendo acá. Pero si ustedes observan, hasta ese año se estipuló la Dirección General de Estadística. Entonces, la actividad censal en el país sufrió en los primeros años del siglo XX un estancamiento porque según el reglamento de la Dirección General de la Estadística, se tenía que realizar cada 10 años. Y no fue así, sino que se hizo, estamos observando, que se hizo en el 1893, después se hizo en el 1921. Entonces, ahí es donde podemos observar la gran diferencia que no se cumplió lo estipulado para la Dirección General de Estadística. En el 1921, nuevamente ya cobra la estadística una forma más importante. Nuevamente se levanta el censo de la República. Esto se hizo el 8 de agosto del 1921. Y aquí se tuvo como marco la realización de un trabajo de planificación censal. Vamos a ir apuntando esto para que ustedes lo tengan. Entonces, vamos a ir observando cómo fue elaborándose diferentes modificaciones con los años que estábamos viendo en los censos. Ya en el otro año, que es en el un poquito más avanzado, el 28 de abril del 1939, se emitió el reglamento para la realización del Censo General Poblacional. Aquí es donde se realizó precisamente el censo general poblacional. Y aquí tenía diferentes situaciones. La estadística en Guatemala tenía que tener unas características específicas. Entonces, estas características se tenían que comenzar a hacer a partir del 1944. Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos que eran importantes? El primer aspecto era la universalidad. ¿Qué significa que esta universalidad? Que tiene que incluir a todas las personas. La segunda es la simultaneidad. ¿Y qué es lo que se consideraban esto? Es que se debe realizar en una fecha determinada. O sea, si se queda estipulado algo, no se puede ir modificando al antojo. Entonces, aquí ya tiene que ser algo simultáneo. La tercera era periodicidad. Que se recomienda, aquí era donde se recomendaba que se hiciera cada 10 años en ese momento. Vuelvo a repetir, esta fecha fue en el 1944, donde se toman estos aspectos ya formalmente. La cuarta es la oportunidad. En la elaboración y publicación de los resultados.
La quinta va a ser la toma al individuo como unidad de énfasis. Y la sexta es la realizada por la institución oficial. Ahora, como vuelvo a repetir, aquí también, aparte de estos aspectos que fueron importantes, también se hizo una realización de 4 pasos. La realización de los 4 pasos eran los siguientes. Primero, habría que hacerse una planeación y preparación. Tenía que hacerse una reunión de hechos. También una recopilación y presentación de resultados. Y cuarto sería la evaluación de todo procedimiento. Entonces, estos eran los aspectos importantes para que se tuvieron en cuenta para la parte poblacional. Ya a partir de estas situaciones, en el 1946 se realizó un censo industrial. En el 1949 se hizo un censo de vivienda. En el 1950 se hizo un censo general de la población y el primero agropecuario. En el 1964 se hizo el 7º censo general de la población y el segundo de vivienda. En el 1973 se hizo el 8º censo general de la población y el 3º de vivienda. En el 1981 se hizo el 9º censo general de la población y el 4º de vivienda. Y en el 1994 se hizo el 10º censo poblacional y el 5º de vivienda. Entonces, se va tomando diferentes formas para poder llevar estos registros. Ahora, en la actualidad, el alcance de estos censos se ha ampliado porque se levantan más necesidades para cubrir. Por ejemplo, los servicios públicos más esenciales. También se piensa en tendencias sociales, económicas, de cualquier sector interesados, como en el gobierno, en la industria, los académicos, investigadores, etc. Entonces, ya conforme a todo lo que se va estableciendo, ya se crea el INE. ¿Qué es el INE? Es el Instituto Nacional de Estadística. Que esto se hace en el 1778. Es cuando se levantó el primer censo poblacional ya regido por las autoridades eclesiásticas, que eran los que llevaban esa idea. Quiero también resaltar los primeros 4 censos de viviendas. Por ejemplo, el primer censo de vivienda se hizo en el 1949 y se tenía 129.150 viviendas.
El segundo censo se hizo en el 964 y se tenían 800.335. El tercero se hizo en el 1973 y ya se tenía 1.013.817 viviendas. Y el cuarto, en el 1981, se tenía 1.297.611 viviendas. El incremento que se tenía para esta población es el número que también obviamente se va reflejando por la cantidad de personas. Recordemos de que en Guatemala se ha tenido un crecimiento poblacional bastante alto. Por ejemplo, hubo un gobierno que dijo que iba a dar 200 quetzales por cada niño a las regiones, del país donde hubiera mayor necesidad. Y lo que hizo la población guatemalteca fue multiplicarse de mejor manera para poder tener esos 200 quetzales extras que podrían servir. Cuando terminó este gobierno se hizo una estadística y se pudo evidenciar de que el promedio de hijos de Guatemala en las viviendas aumentó a tener aproximadamente 6 hijos por vivienda. Yo sé que aquí en la zona urbana, pues hay familias que solamente tienen un hijo y todo, pero en las regiones, por ejemplo, en Comitancillo, las poblaciones de hijos son de 12 años, de 12 hijos, perdón. Inclusive hay familias que llegan a tener números superiores a 20 hijos. Y pues uno se pregunta acerca de si realmente valió la pena el hacer crecer a la población. Obviamente, pues todo esto es con una idea política, pues mientras más personas crecían, pues había la posibilidad de tener mayor votantes, que era lo que me imagino que se pensó en ese momento. Pero vuelvo a repetir, son cuestiones que nos ayudan para poder observar el crecimiento poblacional en nuestro país. Entonces, voy a detener un momentito la grabación